Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 412. Reconocimiento de una verdad inmutable. Para el cardenal de Mare, afortunadamente, el Papa Ludovico lo recibió sin mucha resistencia. Esto se debía a que el Papa buscaba una explicación y confirmación, no una condena y un castigo. Las personas razonables podían llegar a conclusiones razonables. Sin embargo, esto no significaba que la verdad misma fuera comunicada y discutida. Eso es algo que solo se hace cuando se trata de una unidad como una familia o una comunidad de destino unida por una alianza matrimonial. Dado que el Papa y el cardenal eran, en última instancia, personas en una relación de negocios, el cardenal le informó al Papa una versión de la verdad convenientemente elaborada, es decir, que Hipólito en realidad no era su hijo biológico, y que lo había echado de casa en mayo pasado cuando se descubrió, y que Hipólito había usurpado la relación familiar para obtener beneficios personales. De esta manera al cardenal solo le quedaba la culpa de haber permitido la falsa apariencia de que Hipólito era miembro de la familia de Mare. El cardenal también se hizo pasar por víctima, diciendo: «Me dio pena el niño y me abstuve de hacer un anuncio oficial, pero no puedo tolerar que haya hecho estas cosas horribles usando mi nombre. Fue un error puramente por compasión, incomparable con la compra y venta intencional de cargos o el tráfico de drogas heréticas». Ludovico aceptó todas las excusas de Mare. Sin embargo, hizo una petición para garantizar que esta afirmación fuera cierta. «Anuncia oficialmente que Hipólito de Mare no tiene relación con tu familia». Era una petición razonable. También había una necesidad práctica. Debemos hacerlo para evitar más víctimas. El cardenal de Mare también estuvo de acuerdo. Sin embargo, este anuncio no se hizo en nombre del cardenal de Mare, sino en nombre de la condesa Ariadne de Mare. Después de todo, como el cardenal era un clérigo, habría sido un poco ridículo que declarara haber borrado de su registro a un hijo que no debería haber tenido. Con el concilio inminente y con un miembro de la familia con título aparte, era un riesgo innecesario de asumir. Hipólito de Mare, originalmente un huérfano adoptado y criado por el cardenal de Mare, fue cuidado con amor y afecto durante 27 años, pero su carácter es vil, sus acciones malvadas y su ingratitud sin límites. Al no poder seguir cuidándolo, ha sido expulsado de la familia. Se ruega precaución para evitar cualquier daño relacionado con esto. Jefe de la familia de Mare. Condesa Ariadne de Mare. Así, Ariadne se convirtió en la jefa de familia de pleno derecho, incluso en documentos oficiales. El pasado, cuando Hipólito e Isabella la amenazaron con enviarla como segunda esposa de un anciano rico, invocando la autoridad del jefe de familia, se sentía más lejano que una vida anterior. Las palabras que describían a Hipólito eran tan atroces en parte para impresionar a Ludovico y en parte por la venganza personal de Ariadne. Si se eliminaran las palabras terribles y se interpretara solo el contenido de ese anuncio, significaba que la familia de Mare ya no garantizaba los asuntos de Hipólito de Mare, por lo que no se debía hacer negocios con Hipólito confiando en la familia de Mare, sino en él como individuo. La persona más asustada al ver esas palabras tan contundentes no fue el propio Hipólito, sino Isabella, que estaba comiendo y durmiendo bien en casa de su cuñada. ¿Qué demonios significa esto? Isabella, que no había recibido ninguna pista de su madre ni de su hermano, no podía asimilar el repentino anuncio de expulsión. ¿Es esto real? ¿Es algo que la mocosa de Ariadne hizo para echar a mi hermano, manipulando a mi padre? Desde el punto de vista de Isabella, lo segundo era mucho peor. Si Ariadne había echado a su hermano, que estaba perfectamente bien, significaba que ella misma podría ser expulsada en cualquier momento. Dado que su relación con su marido estaba en su peor momento, Isabella no podía permitirse ser expulsada de su familia. Precisamente en ese momento Hipólito no respondía. Era de esperar, ya que era un hombre sin sentido de la responsabilidad, pero Isabella estaba tan frustrada que sentía que iba a explotar. Leticia de Leonati, que seguía siendo la única amiga de Isabella, dijo una tontería como siempre. «Pregúntale a tu padre». Isabella abrió la boca para decir algo, pero la cerró. «Claro que me lo diría con gusto. Si hubiera echado a su propio hijo, me echaría a mí también de paso». No tenía la energía para explicárselo, y de hecho, no estaba segura de poder explicárselo de manera que lo entendiera. ¿Qué sentido tenía hablar con alguien sin cerebro?
Isabella se lamentó en su interior, diciendo que ella también estaba envejeciendo. Si hubiera sido soltera, habría llorado a mares. En cambio, buscó una alternativa. Niccolo, preguntémosle al mayordomo Niccolo. Sin embargo, como dice el dicho, la flor no dura 10 días, y el poder no dura 10 años, la respuesta del viejo mayordomo, el antiguo burro, fue extremadamente fría para Isabella, quien en vida de Lucrecia solía cabalgar sobre los hombros de Niccolo como si fuera su burro personal. Dice que está ocupado. Isabella se desquitó con una sirvienta inocente. No hubo cartas ni mensajes, nada de eso. Simplemente la puerta se cerró de golpe delante de mí. Isabella se agarró la cabeza. Las leales sirvientas que Lucrecia empleaba ya habían sido reemplazadas por Ariadne hacía mucho tiempo. No había forma de contactar. Sin embargo, Isabella de Contarini era una mujer como el fénix que resurge de las cenizas. Su desbordante vitalidad era una mezcla a partes iguales de la tenacidad del cardenal de Mare y la despreocupación de Lucrecia. Espera un momento, si no puedo contactar a alguien que trabaja en la casa de entonces puedo apuntar a sus conocidos. Era cierto que Ariadne había establecido una disciplina estricta en la casa, pero no había podido reemplazar a todos los sirvientes directos de su padre. El mayordomo Niccolo, por ejemplo, era un hombre de su padre. El problema era que Niccolo era demasiado bueno para cambiar de bando. Todavía había algunos sirvientes antiguos en la casa que le venían a la mente. «Ve por aquí». Isabella le entregó a su sirvienta algunos contactos y una pequeña bolsa con monedas de oro. «No preguntes a la fuerza, muéstrales esto primero y luego habla». Ella le susurró algunas cosas al oído de la sirvienta. Los ojos de Isabella estaban muy entrecerrados. No importaba lo que tramaran los hijos del cardenal, la luna se puso, el sol salió y el concilio de San Carlos se inauguró. El cardenal de Mare estaba en pleno apogeo. Clérigos de rango episcopal o superior, reunidos de todo el mundo, asistieron al concilio de San Carlo y rindieron homenaje al cardenal. El papa se hizo a un lado para darle poder al cardenal. Todo San Carlo, toda la Santa Sede giraba en torno al cardenal. Por favor, deseo fervientemente reunirme con su eminencia el cardenal. ¿No habrá alguien que pueda tender un puente? Sin embargo, ahora que incluso Hipólito había sido expulsado, no había ningún canal informal para llegar al cardenal de Mare. Debido al férreo gobierno de Ariadne y al temor de que incluso el joven Hipólito hubiera desaparecido, ni los miembros de la casa ni los subordinados de la Santa Sede se atrevían a inmiscuirse. Averigüen el alcance de la amnistía de la ley alemán, necesito confirmar si mi hijo está incluido. El hijo ilegítimo de mi odioso marido no debe entrar en la casa. El matrimonio que le ha salido a nuestra hija esta vez, si ese tipo es reconocido, no sería el conde, ya que es mayor que el hijo menor de esa casa. ¿Deberíamos enviar una respuesta ahora mismo? El destino de innumerables personas estaba a punto de ser decidido por la decisión del cardenal. En medio de la atención de todos, noticias que eran buenas para algunos y malas para otros se extendieron por todas partes. Un sirviente corrió como el viento a los aposentos de la duquesa Rubina. «Duque, duquesa, ha sido aprobado, ha sido aprobado». El duque César esperaba los resultados del concilio de San Carlo en la residencia de la duquesa Rubina junto a su madre, se levantó de un salto. La anfitriona, la duquesa Rubina, también gritó con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó?» El sirviente de Rubina gritó. «La amnistía de la ley alemana ha sido aprobada, incluye el año de nacimiento del duque César, 1101». César apretó el puño y lanzó un potente uppercut al aire. Rubina abrazó a su hijo. «Lo logramos, lo logramos». «Felicidades, Su Excelencia el Duque, felicidades, duquesa». El sirviente real que había traído la noticia se inclinó repetidamente felicitando. A su lado, la dama de compañía Débora aplaudió apasionadamente, contagiada por el ambiente. Minipin, la condesa Bartolini, que había entrado en los aposentos de la duquesa Rubina como su dama de honor principal, añadió una frase significativa. «Su gracia el duque». La dama de honor Débora miró fijamente a Clemente sin entender qué demonios estaba diciendo Clemente de Bartolini. Pero Minipin tenía un plan. Es el sucesor legítimo de su Majestad León III, así que ahora es Su Alteza el Príncipe. Al escuchar esas palabras, una sonrisa se extendió por todo el rostro de Rubina. Las comisuras de la boca de César también se curvaron hacia arriba y luego bajaron.
¡Ay, mi tesoro! Rubina abrazó a su hijo con vehemencia una vez más. Nuestro príncipe, el primogénito de su majestad el rey, el futuro rey del reino etrusco. Hoy era el mejor día en la vida de Rubina. Realmente hizo bien en dar a luz a César. Sin embargo, al mismo tiempo que esta atmósfera festiva y ruidosa se desbordaba en los aposentos de la duquesa Rubina, en otro lugar, otro hombre, que había nacido con el estatus de heredero de la familia, pero que había partido por su propio pie para forjar un nuevo camino, estaba a punto de trazar un nuevo plan. Estimados comerciantes del continente central. Era Rafael de Valdesar. Él fue ascendido de abad adjunto a abad debido a la muerte del abad de Aberluce. Al mismo tiempo automáticamente se convirtió en el administrador de la sede episcopal de Calienda, que había estado vacante desde la peste negra. Su suerte en la carrera era tal que parecía bendecida por los dioses. Rafael, el administrador interino del obispado de Calienda, se paró en el podio y alzó la voz. Dado que esta valiosa reunión, en la que se han convocado a todos los clérigos de rango obispal o superior de todo el continente, se ha logrado con dificultad, me gustaría presentar un asunto de gran importancia. Rafael denunció la situación caótica después de la Gran Plaga, cuando innumerables personas habían muerto, las tierras y sus propietarios no coincidían, y los cónyuges escritos en los documentos eran diferentes de los cónyuges que realmente vivían, lo que resultaba en un desorden de registros documentales. Con el paso del tiempo se lamentó que los documentos falsificados y los documentos antiguos se mezclaran, haciendo que los registros fueran incomprensibles. Las cicatrices que la era del caos nos ha dejado no desaparecen de la noche a la mañana. Reinvestigar todo esto y restaurarlo a su estado original es difícil debido a la limitada capacidad administrativa. Los que se reunieron aquí eran religiosos, pero también eran administradores y archivistas debido a la estructura del continente central. Comprendieron plenamente las limitaciones realistas. Por lo tanto, ¿qué les parecería, a ustedes, sabios aquí reunidos, si el mayor logro de este concilio de San Carlo fuera un edicto que reconociera el archivo actual como verdad inmutable? Esto era precisamente la propuesta de fortalecimiento del documentalismo que destruiría de un solo golpe el trono del bastardo Jan y la alegría del duque César.